¿Recuerdas lo que estabas haciendo el 11S, ese día? Estaba jugando a la consola y justo tenía en visión la televisión, que la estaban viendo mis padres en las noticias, y apareció la imagen y me quedé flipando. Salí de la habitación, me acerqué a la tele y me quedé pues, viéndolo allí compungido. Lo recuerdo perfectamente, me iba a un concierto de Chayanne, muy típico de la época. Y además me acuerdo porque era un concierto el día antes de mi cumpleaños, que yo cumplo el 12 de septiembre, y vamos, fuimos al concierto, pero fuimos muy choqueada. Yo tardé un poco más en entender realmente todo lo que eso suponía, pero recuerdo sobre todo la cara de mis padres, ¿no? O sea, y la cara de mi entorno desencajada, intentando entender qué estaba pasando. Estaba cogiendo olas. Y de hecho es una historia bastante graciosa porque yo me fui por la mañana a coger olas a un sitio que estaba súper lejos de todo y no nos enteramos de nada. Y estuvimos todo el día surfeando y a la tarde-noche vino el padre de uno de los chicos con los que estamos surfeando a buscarnos y nos contó lo del 11S y nosotros no nos lo creíamos, pensábamos que estaba de broma, ¿sabes? Y llegué a eso de las 6, 7 de la tarde a mi casa y fue cuando encendí la tele y dije, pero ¿qué es esto, loco? Y de hecho me acuerdo de... Mi madre me encontró en el salón con el bañador todo lleno de arena y tenía la tabla que ni la había lavado ni nada, o sea, fue entrar, poner la tele y me quedé ahí sentado durante 3 horas. El 11 de septiembre, sí, claro, era mi primer día de colegio. Yo no sé si era martes, me parece, o jueves, creo que era martes, pero no estoy segura. Y era mi primer día de cole, de ese curso, y me acuerdo que, claro, como era el primer día, pues después era cuando empezábamos a tener teléfonos móviles y estas cosas, y llamé a mi madre para decirle que me iba a quedar con los amigos del cole, que nos íbamos a tomar una Coca-Cola y tal después, y mi madre me dijo lo que había pasado. El 11S sí lo recuerdo, fue una de las cosas que poco recuerdo de mi niñez. El 11S estaba justamente en una cibersala que había en mi pueblo y estábamos... El 11S creo que fue después de comer, quiero recordar. Entonces después de comer quedé con mis amigos y fuimos a la cibersala esta para echar alguna partida o algo en conexión y fue cuando empezó todo el mundo, oye, que ha habido un atentado. Claro, es pequeño, yo no me acuerdo, fue en el 2001 o en el 2001 quiero recordar. Ahí tenía 12 años, entonces en ese momento tú no sabías ni lo que eran las Torres Gemelas, o sea, yo no lo sabía lo que eran las Torres Gemelas, no eras consciente. Y yo he sido consciente de eso ya a posteriori, de cómo fue. O sea, sí recuerdo el momento porque todo el mundo le impactó, pero no fui consciente de ello. O sea, realmente yo estaba jugando con mi ordenador, sabía que unos aviones y luego empezaron también las predicciones de Nostradamus, creo que se llamaba, de que los pájaros de hierro y demás, pero lo recuerdo como que a mí me impactó más la gente que le impactaba, no me impactó porque al fin y al cabo era televisión y muchas personas sufrieron, pero a la larga sí he visto que ha sido un acontecimiento mucho más importante de lo de la importancia que yo le di en su momento, que tenía 12 años. No me acuerdo qué estaba haciendo, no me acuerdo, pero es que no. ¿Cuántos años? Ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía. Porque tú ahora tienes 21. Y eso fue en el 2001. Sí, a lo mejor tenías unos 4 años, quizás 4 o 5 años. Sí, 6 años. Porque nací en el 95, 6 años. ¿Y no recuerdas nada de ese día? ¿Recuerdas quizás los días posteriores? O sea, sí lo recuerdo, pero recuerdo más que todo porque como mi tía vivía ahí en ese entonces y su esposo de ese entonces trabajaba muy cerca de las Torres Gemelas. Entonces, claro, me acuerdo de ese momento de que, no sé, de que nos llamaron mis abuelos seguramente y nos dijeron como que miren, acaba de haber un atentado en Nueva York y que tipo un avión chocó contra las Torres Gemelas y que Eloy, que es el ex esposo de mi tía, que estaba ahí al lado, ¿sabes? Y entonces era como que ese cuento de decir, coño, tuvo que salir corriendo, ¿sabes? Que estaba ahí mismo, que no sé qué, como que me acuerdo más que todo de eso, pero no me acuerdo qué estaba haciendo yo. El 11S no me influyó más que de manera que... O sea, no me influyó, sinceramente. Sí que es cierto que he vivido ocurrió el 11S, pero es como si tú ahora mismo, para mí, aunque yo estuviese vivo,
o sea, aunque yo naciese y tuviese 2 años y hubiese vivido los años después, es como si ahora mismo me estuvieses hablando de la Segunda Guerra Mundial. ¿El 11M? El 11M estaba durmiendo, iba a ir al colegio ese día y me levanté por la mañana y escuché que había habido unas bombas y tal, y me levanté y estaba mi madre viendo la tele y recuerdo los 2 días. Además, parece que tengo la imagen en la cabeza. En el 11M estaba en el instituto. Estaba en el instituto, era muy pronto, ya habían empezado a salir noticias, pero claro, es que eso en realidad había sido hacía nada, porque yo al instituto entraba a 8:30 o así, y entonces no me voy a olvidar, ese día no hubo clase, todos los niños, todas las niñas que tenían papás pues que iban a trabajar en tren, los metieron en una habitación para que todo el mundo pudiera contactar con su familia. Recuerdo que fue un día durísimo, también recuerdo a mi entorno pues muy consternado, ¿no? A todo el mundo en el instituto. Recuerdo que en los días posteriores hicimos muchas actividades, yo que ya apuntaba maneras escribí un manifiesto, ¿no? para intentar transmitir el dolor que habíamos sentido, y lo recuerdo de verdad como uno de los días más choqueantes de mi vida. El 11M estaba aquí en Madrid, tampoco me enteré porque estaba durmiendo. O sea, era mi primer año de universidad, creo que sí, era el primer año, y no me enteré de nada. Y mis padres me llamaron como 50 veces y yo tenía el móvil apagado. Les di un susto de muerte. ¿En qué año naciste? En el 84. ¿Fuiste consciente de alguna manera cuando ibas creciendo en la calle del muro de Berlín? No. ¿No te supuso nada? No, me acuerdo de cuando... No me acuerdo. A nivel político, lo único que recuerdo es cuando ganó el PP, a principios de los 90. Que mi padre se alegró mucho. Iba todo el camino diciendo, ahora sí que las cosas van a ir bien. Y yo, suerte. Y del 11M me acuerdo hasta de la ropa que llevaba, de todo. Cuéntame. Pues entonces yo ya estaba en el instituto y yo siempre cogía el mismo autobús que mis amigas porque vivíamos más o menos en el mismo recorrido, nos íbamos montando en las paradas sucesivas. Y ese día nos dormimos, todas, no sé por qué, fuimos llegando tarde todas, nos metimos en el mismo autobús y ya dijimos, bueno, pues no vamos a clase porque vamos muy tarde. Y nos fuimos a desayunar a nuestra cafetería de siempre y nos encontramos al camarero, que era amigo y tal, con la tele puesta y aquel panorama horripilante. Y no hubo clase ni hubo nada, claro. Y recuerdo volver a mi casa andando, porque recuerdo aquellos avisos de bomba y el pánico aquel que hubo de repente absurdo, que si hay bombas en los trenes, en los metros, en los autobuses, y yo me volví con una de mis amigas andando a casa. ¿De qué forma te afectó ese acontecimiento? Enormemente, te noquea mucho, o sea, yo recuerdo la conmoción generalizada, pero no en mí. Tú ibas por la calle en Madrid y veías a la gente con miedo y en shock. Es que este país ha sido azotado por el terrorismo mucho tiempo, pero nunca habías vivido una cosa así, tan brutal, tan sumamente brutal. La gente tenía miedo y tuvo miedo hasta mucho tiempo después.